Finanzas personales con criterio. Bueno, aquí estamos en Finanzas para Emprendedores con Ana María Vázquez. Ana María Vázquez es la segunda vez que ya nos visita, pero ya la vamos a hacer asidua de aquí porque cuando hay gente que expone bien las cosas, más vale escucharla que ignorarla. Y este es el caso, hay que escucharla. 3 errores frecuentes en finanzas de emprendedores. ¿Cómo evitarlos? A ver, Ana María, ¿cómo evitamos los... ¿Vamos de uno en uno? Sí, primero quisiera mencionar de que es importante aclarar de que dependiendo del giro de negocio de cada empresa, las empresas afrontan distintos retos. Claro. Y no significa que sea bueno o malo, sino que es parte del show o parte del negocio. Entonces, para empezar, quisiera decir que vamos a enfocarnos distribuyendo las empresas en empresas de servicios, empresas fabriles, es decir, que manufacturan, y empresas de comercialización que compran algo y luego lo revenden. Muy bien. Dicho esto, quisiera empezar entonces con el primer error, que es mantener... Lo voy a decir yo, mantener un ciclo de conversión de efectivo negativo. Anda ya, vamos a explicar. Tradúzcame eso español, a ver. Tradúzcamelo. Bueno, financieramente las empresas tienen distintas transacciones que representan ingresos o salidas de dinero. El ciclo de conversión de efectivo no es más que el periodo de tiempo que transcurre entre que compramos el producto, lo ponemos a distribuir, lo vendemos y lo cobramos. Es decir, yo tengo ahí un mes, 2, 3, en el que he dejado un dinero comprando algo, pero no lo recupero ni el dinero ni las ganancias porque está en venta, en stock o como sea. Exactamente. Bueno. Y entonces el ciclo de conversión tiene 3 factores. Primero es el periodo de conversión del inventario, que significa el periodo desde que yo compro el producto hasta que se vende. Si ponemos el ejemplo de una barrotería o una tienda, entonces es el tiempo en el que yo compro mi producto hasta que lo logré vender al consumidor final. Así es. El siguiente componente es el periodo de conversión de la cuenta por cobrar. Entonces es el tiempo que yo me tardo en recuperar el crédito que doy. Si vendo un chicle es rápido, pero si doy algo y me lo pagan a los 30 días, es un mes. Exactamente. Entonces, regresando al ejemplo, podríamos decir que tardé 30 días en recuperar ese crédito y logré vender mi producto en 50 días. Esa suma ya son 80 días. Y finalmente, el periodo de conversión de la cuenta por pagar, eso significa lo que yo me tardo en pagarle a mis proveedores. Imaginemos que un proveedor me da 15 días de crédito, pero yo le termino pagando al día 20. Entonces, esos son 20 días. Yo ya traía yo 80 menos 20. Eso significa que transcurren 60 días en que yo vea que mi capital, lo que yo invertí, ese es un capital de trabajo, ese capital regresa. Bueno, eso es importante. Y eso, por supuesto, que te da ciertas dificultades a ti como emprendedor. Claro. Porque durante ese periodo, tú tenés que encontrar los medios para financiar tus gastos corrientes y no te ha entrado todavía la plata de vuelta del inventario que ya pagaste. Exactamente, eso se llama el capital de trabajo, el dinero que yo tengo que disponer y tener disponible para poder afrontar esa liquidez y poder comprar mi inventario, dar crédito y para que finalmente yo pueda disponer de ese dinero. Y yo tengo la impresión, tú me dirás si eso es la mayoría de casos que ves, pero prácticamente ninguna empresa arranca con el capital de trabajo suficiente. Y siempre tenemos que estar haciendo, digamos, ajustes y economías y prolongar ciertos pagos, pedir crédito para poder, solventar esa situación. Y se necesita, digamos, un cierto periodo, yo voy a decir, relativamente largo de buenas ventas para poder incrementar tu capital de trabajo y ya generarte un colchón que te permita tener un flujo más que te dé más tranquilidad. Sí, esto sucede mucho porque no estamos acostumbrados a planificar un nuevo proyecto. Entonces, si desde antes de empezarlo nosotros hacemos números, hacemos cálculos y decidimos, bueno, cuáles van a ser mis políticas, voy a dar crédito, etcétera, es más fácil y así debe ser, es lo recomendable que empecemos un negocio teniendo este capital de trabajo, porque muchas empresas que tienen buenos productos, buenos servicios, terminan cerrando porque ya no son capaces de continuar inyectando este capital y recurren al financiamiento y a veces son
fuentes incorrectas de financiamiento. Lo primero que hace un emprendedor es que agarra su tarjeta de crédito y empieza a utilizarla y resulta que la tasa de interés es... Se los come prácticamente. Exactamente. Bueno, entonces, habiendo explicado esto, quisiera puntualizar en algunos aspectos importantes en cada uno de estos componentes. Primero es el manejo del inventario. Para empresas de manufactura y empresas de comercialización, este es un tema bien representativo y muy importante, no solo porque el manejo del inventario incluye varios actores en toda la cadena. Digamos, si yo importo desde China, mi proveedor o mi suplidor está involucrado, tengo trámites aduanales que retrasan el proceso, tengo transporte, entonces esos días se van aumentando más y es parte del negocio. Y el mayor riesgo, digamos, con el inventario... Es parte del negocio, Ana María, pero ahí hay otra cosa que creo que es importante decirle a los emprendedores. Por mucho que uno se prepare, honestamente, uno solo llega a conocer el negocio cuando ya está en él. Digamos, cuando ya está montado en la bestia y aquella corcovea. Realmente uno puede planificar mucho y puede tener una cierta experiencia, pero no llega a darse cuenta, digamos, de esa dificultad de que un trámite aduanero te retrase la salida de la mercancía hasta que te ocurre y ya estás ahí encima. Hasta que te ocurre, claro. Es importante tener como algunos consejeros y hay personas dispuestas a darte consejo incluso sin cobrarte. Hay empresarios muy exitosos que se pueden tomar contigo, quizás te dan 1 hora cada 2 o 3 meses y donde pudieras tener unas pláticas previas como para que te vayan dando algunos tips que tú no estás viendo en ese momento porque no has estado en esa situación antes. La verdad que yo tengo que decir que yo he encontrado gente muy generosa que me ha dado consejos anticipados y en el momento en que me los daban yo no entendía exactamente cuál era la importancia. Alguien me dijo alguna vez, tú tenés que saber exactamente cuál es tu costo real. En esa ocasión yo estaba iniciando un proyecto de una revista impresa y me decía, tu costo por pulgada. No tiene que haber el menor error, tiene que estar bien calculado tu costo por pulgada. Digamos, en este negocio de radio tiene que estar calculado el costo por segundo, el costo por spot de 30 segundos. Es indispensable manejarlo para que tú puedas luego negociar con tu mercancía de manera apropiada. Claro, y es básico saber eso. Bueno, entonces, vámonos al 3. Al 3 de una vez. No, falta el 2. Sí. Venga, vamos al 2. Descontrol de los costos y gastos y despilfarro. Bueno, eso es algo muy común en empresas que tienen flujos de caja bastante altos. Entonces el dueño mira que en mi cuenta bancaria tengo X cantidad de dinero y entonces tengo la puerta abierta para seguir gastando y gastando y gastando. Y el problema no es gastar, el problema es en qué gastamos. A veces entonces lo que hacemos es que una persona no se da abasto a hacer una tarea. Lo más fácil es, bueno, contratamos otra. Y entonces no se dan cuenta que la planilla empieza a crecer y no precisamente era necesario contratar a alguien, era necesario hacer un perfil de puesto, ver qué era lo necesario que este puesto tenía que realizar y buscar a esa persona adecuada. Y va a sonar feo y lo tengo que decir, pero algunos empresarios prefieren contratar a 3 con el salario mínimo que a 1, pagándole algo justo por el conocimiento que sabe para poder desenvolver bien su Y tú decís que la eficiencia de esa persona va a justificar el salario, claro, y además te va a facilitar la coordinación del trabajo en comparación con 3 personas que te cobran bastante menos, pero que tú tenés que apuntalarlos constantemente. Exactamente, y algo importante aquí con los gastos es hacer un presupuesto y llevar tu récord mensual de lo que vas gastando. Es una disciplina que te va a dar claridad y te va a decir, bueno, en esto me excedí, ¿por qué me excedí? Y ser conscientes. Incluso es algo que se puede aplicar en las finanzas personales, ¿verdad? A veces solo pasamos el plástico y es tan fácil que no nos damos cuenta de todo lo que hemos consumido hasta que lo tenemos que pagar. Nadie lo anota con un lapicero porque ya eso es caer en lo no virtual. Tercero, inadecuada administración del financiamiento. Sí, esto es un poco lo que decíamos. Algunas empresas precisamente familiares empiezan a dar préstamos a sus amigos, empiezan proyectos nuevos sin haber hecho un plan y resulta que muchos proyectos fracasan y has perdido tu dinero y digamos se utilizan las fuentes incorrectas de financiamiento como la tarjeta de crédito. O los sobregiros frente a los bancos, por ejemplo. Alguien que ya tiene una relación con un banco puede estar demandando sobregiros y esos sobregiros pagan un interés muy, muy alto y la persona no necesariamente requeriría eso, sino, por ejemplo, un préstamo revolvente. Mira, hay
aquí varios comentarios. Wilton dice que te traigamos más a menudo, que te explicas Muchas muy bien. gracias. Pero hay uno que dice, los emprendedores se están financiando con tarjeta de crédito con tasas que van del 4 al 6 mensual. Eso hace 48,60 anual. Exacto. Pocos negocios pueden. Esto es un abuso. Te niegan un crédito. Cuando uno se encuentra con eso, bueno, si el crédito es momentáneo, puedes tirar de él. Pero si no, te vas al 48-60%, si es con tarjeta. Es bien difícil, digamos, un emprendedor empieza, y por eso les decía, es importante mantener un dinero. He conocido emprendedores, historias tristes, ¿verdad? Son reales, de gente que después de que le dieron una indemnización que quizás no era mucho, usaron ese dinero para su negocio y en 6 meses se les acabó el dinero. Y entonces ya no pueden continuar. Entonces la siguiente parte es buscar un empleo para otra vez encontrar ese capital. Entonces, lo que yo recomiendo es que hagan de un buen ahorro antes y de que recurran a fuentes de financiamiento donde no tenemos tasa. Por ejemplo, nuestros familiares, pueden ser, o podamos ver, bueno, realmente yo necesito... O tasa chiquita. Sí, o tasa pequeña. Digamos, yo necesito este carro modelo 2018 o puedo conformarme con un carro 2006, por ejemplo, ¿verdad? Entonces ahí me puedo agenciar un poco más de dinero, pero son historias reales. Bueno, aquí Ana María, y tú... contanos, ¿de dónde viene tu formación? ¿Cómo te has iniciado en esto de ofrecer asesoría? Bueno, yo empecé mi carrera como perito contador gracias a mi mamá que me inculcó por esa línea. Luego me gustó mucho la parte de la contabilidad que al principio no le encontraba pies y cabeza y decido estudiar auditoría. Me gustó mucho la parte financiera, es en lo que he trabajado en los últimos 15 años y luego pues... digamos, por circunstancias de la vida empiezo a trabajar dando asesorías. No precisamente yo lo busqué, sino que así se dieron las cosas y... Pero trabajando tú en la parte financiera, tenías oportunidad de darte cuenta de muchos de los errores en los que incurren las personas que emprenden en una empresa. Por ejemplo, me llama la atención cuando tú nos decís, en muchas ocasiones, una empresa ya está funcionando y puesto que es una empresa, digamos, familiar o de cualquier orden, toman decisiones impulsivas de arrancar otro negocio sin un plan apropiado y pueden terminar comiéndose a la empresa inicial, a la que originó el capital. Sí, y pasa, o sea, es algo real. Miren, a todo nivel hay emprendedores, incluso empresas familiares muy fuertes que quizás el líder sea un emprendedor nato y él no piensa mucho y vamos, y ya empecé este negocio y cuando te enteras es porque ya están sobre ruedas hace 3 meses y resulta después del pasar del tiempo que el negocio fue malo y terminaron perdiendo. Entonces en unas empresas van a ganar, en otras van perdiendo. Pero ahí yo tengo una pregunta que hacerte. ¿Realmente tú crees que antes de meterse uno a un negocio, puede hacer un estudio tan completo que le garantice a uno, digamos, que ya maneja todo el asunto? Es que yo lo que veo es que cuando uno ya se ha metido en el negocio, siempre descubre que hay un margen de cosas, como le dicen en inglés, hay ciertos blind spots o áreas ciegas a las que uno no tiene acceso cuando solo lo está revisando en teoría. Sí, eso es completamente cierto y por eso la recomendación es empezar algo pequeño, como hacer el producto mínimo viable, que es empezar probando ya tu producto con el costo más bajo posible para que te des cuenta de todas esas aristas que no verías sino hasta lanzarlo ya en grande. El asunto es que todos pensamos que para empezar tenemos que empezar en grande y no precisamente es, ¿verdad? También conozco el caso de algunos, digamos, unos emprendedores que empezaron y entonces compraron aquel mobiliario, fueron a alquilar aquellas oficinas tan bonitas, compraron equipo de alta generación y al final de ya cuentas... ves, eso Pedro no nos dejó hacerlo a nosotros. ¿No vendieron? Él se encargó de conseguir el mobiliario y nos hizo bastante ahorro en todo eso. Y entonces... que si hubiera sido yo, hubiera querido todo así de diseñador italiano. Pues sí, claro. Estos se van a la porra. Y entonces, en este caso real, ellos terminaron, no generaban las ventas que necesitaban, la empresa tuvo que cerrar y ellos se quedaron con una deuda que todavía están pagando. Entonces, unas hermosas oficinas que nunca llegaron a rentabilizar. Nosotros ya las pagamos desde el primer día gracias a mi capacidad. Pero bueno, qué bueno haberte escuchado. Qué bueno. Muchas gracias, Ana María. Gracias por acompañarnos y felicitaciones. Y si quieren entrar al Facebook, Crea Empresarial GT, ¿verdad? Exactamente, y la página web creaempresarial.gt. Ahí está. Gracias. Ahí escuchan ustedes o ven lo que hace Ana María. Muchas gracias. Gracias.